Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Nahuel Morel, soy de la agrupación Estudiantes por Derecho, de un frente que se ha formado entre varias agrupaciones y sectores estudiantiles, que nos motivamos para seguir aumentando la calidad académica en nuestra universidad, y en sintonía con eso pusimos a organizar estas tutorías para las mesas libres, que fueron muy solicitadas por muchísimos estudiantes, arrancando la semana con Civil 1, Derecho Privado y Historia, si mal no me equivoco. Y hoy continuaremos con Introducción al Derecho, con el doctor Daniel Gómez, titular de la Cátedra A de Introducción al Derecho, también autor de uno de los libros recomendados en la cátedra. Trataremos con el doctor, con quien yo comparto la cátedra, sacar la mayor cantidad de dudas y guiarlos en esta tutoría para poder afrontar la mesa, que más allá de que la mesa sea el lunes 7, este material se va a subir a nuestras redes sociales para futuras consultas. Si quiere arrancar, doctor. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Estoy agradecido por la convocatoria de los estudiantes de tu agrupación, Estudiantes por Derecho, para hacer estas tutorías. Yo siempre me presto a cualquier requerimiento estudiantil, porque considero que esta materia, de la que soy profesor titular, ya he perdido la cuenta, desde el año 1982 empecé, y titular desde el año 1997. Empecé con el doctor Maidana y con el doctor Carlos Fernández, y desde hace más de 20 años que ostento la titularidad de la cátedra, donde me acompañan al menos 6, 7 profesores, y donde tengo el gusto de tenerte, Nahuel, como ayudante de cátedra. Había convocado al doctor Carlitos Ramírez Sosa para que también cumplimente con esta tutoría o sus aportes. Él está con nosotros desde el año 2001, acompañándonos, y hoy es profesor de jefe de trabajos prácticos, y está conmigo en la extensión Santo Tomé. Nosotros debemos ser de los pocos profesores, en lugar de ir de la capital de Corrientes, donde está sentada nuestra sede central, hacia el interior, hacia las extensiones. Nosotros vivimos en Santo Tomé, Corrientes, y desde acá nos trasladamos tanto a la extensión de Posadas como a la sede central para cumplir con nuestra carga horaria, que es un imperativo, que lo tenemos que hacer como docentes y para participar en las mesas libres. Como los estudiantes sabrán, la mesa libre de ahora de febrero se hace completamente virtual, y las otras mesas programadas asumen una calidad híbrida, es decir, pueden hacerse presencial, pueden hacerse de manera virtual, según lo disponga cada titular de la cátedra. Por eso, esta es una materia de primer año, porque yo siempre digo que es la llave que abre al estudiante la posibilidad de cursar o de rendir otras materias que suponen la introducción como correlativa. Esto según el plan de estudio del año 2017, y según también el plan de estudio anterior, ¿no es cierto?, que fue modificado, insisto, y que en el año 2017, y que actualmente está siendo implementado.
que apaguen sus micrófonos porque así nos podemos entender mejor. Y el hecho de tener apagados sus micrófonos y hasta inclusive las cámaras facilita la conectividad. En estos 2 últimos años en que estamos comunicados a través de la virtualidad, hemos aprendido una serie de tips, de cuestiones prácticas que favorecen precisamente la comunicación que tenemos que tener en forma necesaria entre profesores y alumnos, ya que muchas veces conformamos grupos, sea en el aula, sea en la mesa examinadora, y debemos cumplir con estos requisitos para poder tener una mejor comunicación. Yendo a nuestra materia es continuamente reformulada en su programa. Por eso insisto mucho en que los alumnos que quieran rendir en la cátedra A de Introducción al Derecho, lo primero que deben conseguir es el programa de la cátedra A, cuya última reforma ha sido realizada con anterioridad al plan de estudio y se mantiene vigente con 8 unidades a desarrollar, sea en los exámenes libres, sea en los cursos. De manera que lo que primero tiene que obtener el estudiante es el programa. Ese programa está colgado, por así decir, en la página web de la Facultad de Derecho, y sugiero que elijan con anterioridad la cátedra que van a rendir, porque Introducción al Derecho tiene 3 cátedras. Una de las cátedras es la mía, y los programas difieren bastante en su desarrollo. La otra cátedra es la cátedra B, a cargo de otro profesor, y la cátedra C a cargo de la doctora El Gul. Entonces, lo que tienen que hacer es fijarse cuál es la cátedra que van a elegir para rendir, y a partir de allí desarrollar el programa. Cada uno de los profesores tiene a su vez publicaciones, apuntes, tiene libros, de manera que hay una guía segura como para que ustedes puedan tener idea de qué se va a tratar durante el desarrollo de las mesas examinadoras libres. Cuando, según la reglamentación de cursos, en las mesas examinadoras libres hay un tiempo estimativo. Primero el alumno tiene que extraer 2 unidades, de las cuales elige una para hablar y la otra es objeto de un interrogatorio, no solamente por el presidente de la mesa, sino también por los miembros del tribunal. En ese examen, el examen generalmente dura entre 10 y 20 minutos, y en ese examen lo que se procura ver, lo que se procura evaluar es de qué manera el alumno ha conceptualizado, ha podido entrelazar todos los puntos que componen el programa. El programa tiene un desarrollo temático que va desde una aproximación al concepto de derecho hasta un desarrollo más complejo que comprende, en nuestro caso, la última unidad, que está relacionado con la sociedad, la cultura y el derecho. En las primeras unidades, lo que nosotros procuramos es que el alumno tenga un contexto del despliegue o el desarrollo del derecho, que tenga presente los orígenes y después la relación necesaria que existe entre el derecho y el proceso de comunicación. Este proceso de comunicación que se da tanto entre legisladores y la sociedad, como el proceso de comunicación que se da en el plano académico y el proceso de comunicación que se da entre la justicia como institución también con la sociedad.
Por eso nosotros tenemos en sus primeras unidades una marcada orientación analítica. Esto significa que hacemos mucho hincapié en la relación que existe entre las palabras, el lenguaje y el derecho, y posteriormente, en las últimas 3 unidades, buscamos una evaluación crítica de las instituciones de derecho, fundamentalmente en el plano de la justicia, en el plano de la argumentación jurídica y en algunas instituciones sociales básicas. Por eso me parece como metodología darles a ustedes algunas indicaciones de cómo tienen que desarrollar un examen libre. Y esto me parece que vale no solamente con relación a introducción al derecho, sino para todas las materias que ustedes pretendan rendir en forma libre. Originariamente nuestra facultad, ya estoy hablando por el año 1960, 1958 más bien, pero 1960 y un poco después, las materias se rendían, es decir, no había muchos cursos de abogacía porque los profesores tenían que venir de la Universidad Nacional del Litoral. La Universidad Nacional del Nordeste se escindió de la Universidad Nacional del Litoral y allá por la década del 60 primero se formó una escuela de Derecho y después recién se creó la Facultad de Derecho. Y esta Facultad de Derecho, en la Facultad de Derecho se rendía en forma libre, es decir, todas las asignaturas se rendían libremente, lo que hacía que desde la Facultad de Derecho de Santa Fe, del Litoral, se trasladen los profesores para tomar examen a los alumnos. Eso posteriormente fue cambiando cuando se fueron formando profesores ya en nuestra facultad, ya estoy hablando de la década de 1960, y después en la década del 70, donde yo hice el ingreso a la facultad, se afirmó esta tendencia de que todos podamos rendir en forma libre. Recién vinieron los cursos en la época posterior a la dictadura, es decir, en la época de apertura democrática, ya por el año 1982, y no obstante coexistieron los dos sistemas, tanto de asignaturas libres como de cursado de las materias. Y hoy por hoy, el cursado de las materias es la regla y rendir en forma libre es la excepción. Pero los profesores más viejos, como yo, más gastados, por no decir esa palabra odiosa, ¿no es cierto?, tenemos la predisposición y queremos que los alumnos rindan todas las asignaturas en forma libre. Y le digo por qué. En el momento en que el alumno está preparado para rendir en forma libre, si estudió concienzudamente, tiene en la cabeza la posibilidad de correlacionar absolutamente todos los puntos del programa. Es decir, tiene la posibilidad de conceptualizar la materia. Circunstancia esta que un poco se pierde cuando se desarrolla un curso, sobre todo con parciales, que toman parte del programa o parte del desarrollo temático de la materia. Ahora quizás eso se volvió a rectificar con la imposición de un parcial integrador en los cursos, lo que hace que, como la palabra lo indica, en el momento de rendir el segundo o el tercer examen parcial, se integren todos los conceptos que forman parte del programa. Pero yo insisto con esta posibilidad que tienen los alumnos de rendir en forma libre y sobre todo la conveniencia de rendir en forma libre les acorta significativamente los términos del cursado, el tiempo del cursado y les habilita para rendir las asignaturas que son correlativas, en el caso de aprobar, por cierto. Cosa que no es tan complicado de aprobar si es que en primer lugar leen la materia, en segundo lugar profundizan, estudian,
Y además, si toman en cuenta algunos pequeños consejos o recomendaciones, no soy de dar consejos, ¿no es cierto?, a los estudiantes, recomendaciones para rendir en forma libre. Como les dije, el programa tiene un desarrollo temático. Si se quiere, va de lo general a lo más particular y específico. Y no se puede en algunos aspectos pasar de un tema si no se tiene la base de un tema anterior. Por ejemplo, no puedo pasar del concepto de un concepto de norma jurídica si es que no tengo un concepto general del derecho. No puedo tener un concepto general del derecho si no puedo tener antes un concepto de sociedad. No puedo tener un concepto general del derecho si no tengo antes un concepto de cultura, de objeto cultural. Entonces, a medida que vamos transcurriendo en el estudio del programa, vamos, por así decir, afinando los temas. Entonces, ¿qué tiene que hacer el estudiante? Como les dije, primero conseguir el programa de la cátedra, donde elige, porque está la libertad de opción, elige con quién rendir. En segundo lugar, tiene que conseguir, después de conseguir el programa, tiene que tratar de ver si el titular de la cátedra o alguno de los profesores que componen la cátedra tienen editada alguna bibliografía, ¿no es cierto? Si tienen publicado libros, si tienen publicados trabajos, porque cada maestro se maneja con su librito. Ese refrán bastante conocido se aplica. Yo generalmente enseño o trato de enseñar al menos, o de guiar, porque el profesor es una guía, de acuerdo a lo que he leído, a lo que he analizado durante años de docencia, y la única diferencia que existe entre el profesor y el alumno en cuanto a comprensión de temas es quizás que el profesor tenga algunos años más de experiencia, pero las capacidades intelectuales son las mismas. La inteligencia es más o menos similar, ¿no es cierto? Entonces, lo único que necesita a veces el alumno es que se le guíe en la comprensión de los textos, que trate de no hacer lecturas redundantes, y con eso me parece que es un buen inicio para empezar a despuntar la materia. Cuando llega el momento de rendir en forma libre, ¿qué tiene que hacer el alumno según mi parecer? Tiene que ejercitarse suficientemente a través de un compañero o a través de alguien, si se quiere, de un espejo, a través en soliloquio, tiene que tratar de hablar de cada primer punto del programa al menos 3, 4 o 5 minutos, de forma fluida. Siempre tiene que empezar por el primer punto del programa. Es decir, si por ejemplo a mí me toca en suerte, en el sorteo de bolillas, del bolillero, por ejemplo, la unidad 4 del programa que se refiere a los conceptos jurídicos fundamentales, no puedo empezar por el último punto de la unidad, por ejemplo, sanción, coacción y coercibilidad, si es que antes no empiezo por un concepto de derecho subjetivo, un concepto de derecho objetivo, derechos subjetivos públicos, derechos subjetivos privados. Entonces, hay que respetar siempre el primer punto del programa y tratar de demostrar al tribunal, al profesor, a los profesores, que uno ha empezado con el pie derecho. Eso sí, para mí significa empezar un examen con el pie derecho. Una vez que arrancaron, es como poner la primera en un auto, ¿no es cierto? Quienes tienen experiencia de manejo no pueden poner la quinta ni la sexta porque el vehículo no tiene fuerza para arrancar. Van a arrancar siempre por la primera marcha, no por la marcha atrás, no por el asistimiento, sino por la primera marcha para avanzar. Entonces, lo primero que tiene que hacer el estudiante es tener más o menos aceitado y fluido el primer punto
de cada bolilla o de cada unidad que integra el programa. Y después, un poco indagar, y en esto vienen bien los centros de estudiantes porque dan fluida información, constituyen a veces nexos entre profesores y alumnos, indagar qué es lo fundamental o qué pregunta siempre el profesor en las mesas examinadoras libres. Las preguntas son siempre repetitivas y acá acudo a un viejo proverbio chino: el que sabe escuchar sabe bastante. El que sabe escuchar sabe bastante. Por eso recomiendo también a los alumnos que presencien las mesas examinadoras en nuestra facultad, son libres de asistencia pública, que miren, escuchen las mesas examinadoras a través de la plataforma virtual, inclusive en las presenciales, que se vayan, se acerquen a los tribunales, al tribunal y escuchen y anoten cuáles son las preguntas fundamentales, aquellas que el profesor hace hincapié. ¿Para qué? Para pegar una leída y ahondar un poco más en esos temas. Porque los profesores siempre o casi siempre hacemos las mismas preguntas. No hay ningún ánimo del profesor, ninguna pretensión de que el alumno salga mal en un examen. Al contrario, lo que queremos es que el alumno salga bien y con la mejor nota posible, la nota que se merezca, pero la mejor nota posible. ¿Por qué? Porque esa nota, a su vez, en su promedio, le va a dar la posibilidad de tener acceso, sobre todo en sede central, a los cursos que están en oferta y que en muchos casos tienen que pujar, tienen que competir con otros compañeros para conseguir un lugar en los cursos. Entonces, cuanto mejor nota saca, es mejor para el alumno. Y muchas veces hay alumnos que quieren realmente demostrar que han estudiado, que se han interesado por la materia, que la materia les ha gustado, y entonces pretenden demostrar al tribunal que han tenido la preocupación de estudiar y de estudiar concienzudamente. Esa es una actitud loable, es una actitud elogiable, y yo también muchas veces propongo que así sea, ¿no es cierto? No es una forma de arrogancia, ni mucho menos, es una forma de demostrar que realmente el derecho o el estudio del derecho les apasiona y que están en la senda del derecho. Esta senda del derecho, como siempre le digo a los estudiantes, es una senda que no es derecha, es una senda que tiene idas y venidas, idas y vueltas, curvas contra curvas, y es un camino dificultoso. Cada camino tiene sus dificultades. No es lo mismo manejar en el asfalto que manejar en el barro, que manejar en la nieve, que manejar con lluvia. Entonces, cada materia representa esas dificultades de manejo. Pero créanme que con el vehículo adecuado, con la voluntad, sobre todo con la pasión que pueden llegar a poner en el estudio, pueden llegar a la meta. El camino no es recto, es tortuoso, es sinuoso. Yo siempre hablo del tortuoso camino del derecho, pero créanme que con voluntad, con pasión, no con pasión, con pasión, realmente se pueden conseguir las metas y los anhelos. Bien como dice la canción, pasito a pasito, suave, suavecito. Pero de manera que si ustedes tienen el norte firme, la brújula bien puesta, entonces, y pueden ser buenos timoneles de tormenta, entonces ponen la proa al barco, ponen el vehículo en la dirección correcta y tienen que ir pese a los inconvenientes que les pueda presentar la carrera. Fíjense que llegó la pandemia, parecía que se nos venía el mundo abajo, y bueno, a través de la predisposición de las autoridades de la facultad, a través del apoyo que se ha obtenido de los centros de estudiantes, se llegó a conseguir en muy poco tiempo la posibilidad de acudir a estas plataformas
virtuales, y gracias a estas plataformas virtuales hoy podemos seguir con nuestro gusto, con nuestra satisfacción, con la conciencia de una buena tarea realizada en este tortuoso camino del derecho. Entonces, hechas estas aclaraciones, lo que les voy a dar es una especie de preguntero, que me parece que, sin perjuicio de que ustedes después hagan las preguntas de los puntos que les parece difícil, el programa tiene una fundamentación, tiene bastante hojas, ya le dije, son 8 unidades, el programa de nuestra cátedra, ¿no es cierto? Antes eran 16 unidades, de a poco se fue acortando porque esta era una carrera cuyo cursado se hacía en forma anual. Y después se hizo semestral y ahora es cuatrimestral, a mi juicio, con buen criterio. ¿Por qué? Porque si un alumno pierde una mesa examinadora o si pierde la posibilidad de cursar un cuatrimestre, tiene la posibilidad de volver a rendir, de volver a cursar en el segundo cuatrimestre o en las 8 mesas examinadoras libres que nuestra facultad ha instituido durante un año lectivo. De manera que tienen ustedes 8 oportunidades a partir del mes de febrero para poder rendir y sacar esta materia. Para sus tranquilidades, en nuestra cátedra ningún alumno ha rendido, por lo menos que yo recuerde, ¿no es cierto?, más de 3 veces. Siempre tenemos especial atención a que el alumno, inclusive en pleno examen, trate de aprender, trate de comprender los puntos difíciles y tratamos de ayudarlo de la mejor manera posible porque es una materia donde hay que hacer hincapié y donde hay que tratar de que el alumno se afirme en su vocación. Si realmente rindió una vez, salió mal, y rindió otra vez y salió mal, y rindió otra vez y también salió mal, significa que tiene un problema de comprensión y a veces, muchas veces, la falla es nuestra. No sabemos de qué manera explicar, de qué manera guiar, y muchas veces nosotros, los profesores, somos los que fallamos en la formación del alumno. A veces no sabemos preguntar y es todo un aprendizaje mutuo que tenemos que hacer docentes y alumnos. Yo a esta altura, ya estoy más cerca de la jubilación que de la continuidad, me he dado cuenta que, como decía un gran maestro allá por el año 1980, muchas veces el docente en sus inicios enseña lo que sabe, otras veces enseña lo que el alumno quiere saber. Y me parece que de todas las actitudes, esta actitud de lo que el alumno quiere saber contribuye en la afirmación de esta concepción, estas tutorías. Pero lo fundamental para el maestro, para el docente, es que el alumno aprenda lo que debe saber. Y eso es lo que me parece nosotros tenemos que tratar de enseñar. Insisto en lo mismo, nosotros no podemos enseñar más que lo que hemos analizado y comprendido y en función de nuestra experiencia de varios años. En mi caso, por ejemplo, más de 40 años de docencia. Así que con estas prevenciones, en el capítulo primero, en el capítulo no, sino en la unidad 1, fíjense que hablamos del concepto de derecho. Y acá, en principio, hablamos de las vivencias o experiencias jurídicas, las que puede tener cualquiera, la que puede tener un hombre de la calle fundamentalmente, un ciudadano, son las perspectivas, las distintas formas en que nosotros vemos el derecho. Puede tener un legislador, es decir, alguien que hace las leyes, puede tener un juez que aplica las leyes, puede tener un comerciante, es decir, el que se fija en el ordenamiento jurídico, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, puede ser un automovilista, cómo debe conducirse, puede ser un
un industrial, qué tiene que hacer un empresario, qué tiene que hacer para montar una empresa. Siempre tenemos que tener en vista las normas del derecho. Y hay dos formas en que el derecho impone sus normas. Impone por la autoridad o por la coacción. Es decir, el derecho estatuye órganos que imponen o que establecen ciertas normas, otros que aplican normas, y la coacción es la imposición de esa voluntad jurídica a través de la fuerza, a través del Estado, ¿cierto? Que es el órgano que monopoliza toda la coacción. Nos organizamos en un Estado que tiene ciertos órganos, insisto, y estos órganos, a su vez, los ciudadanos le dan al Estado el monopolio de la fuerza estatal y el derecho se impone por la autoridad o por la coacción. De ahí que es importante vivir o revivir todas esas experiencias jurídicas. Ustedes mismos, como estudiantes, tendrán ciertas expectativas sobre el derecho y nosotros, como académicos, le dice académico a quien ha sido formado ya en la academia, en la universidad, ¿no es cierto?, los que tratamos de enseñar el derecho, también tenemos una visión. Y definir el derecho no es tarea fácil. Realmente es complicado, puede llevar toda una vida a analizar, es decir, cuál es el origen, cómo se manifiestan las normas del derecho y en definitiva cuáles son las características esenciales de esto que denominamos derecho. Por eso, el primer punto del programa se refiere a las experiencias jurídicas, al contexto del derecho, y después el segundo punto del programa está relacionado con las distintas perspectivas, sea de los autores o sea de las escuelas, es decir, de aquellas líneas de pensamiento que se relacionan entre sí y que tienen ya un concepto de derecho que pretenden imponerlo, debatirlo, investigarlo y afirmarlo. Por ejemplo, las visiones del derecho que puede tener, la teoría egológica, que es una teoría argentina, la teoría pura del derecho, la teoría tridimensional del derecho, las escuelas críticas del derecho, la escuela económica del derecho, que están muy en boga en la actualidad, son todas esas concepciones que aglutinan a ciertos autores detrás de ciertos lineamientos comunes y que hacen a la caracterización de una teorización del derecho, una teoría sobre el derecho. Por ejemplo, para la escuela ecológica del derecho, el derecho es conducta humana, la interferencia intersubjetiva, que es muy distinta a la escuela pura del derecho, a la teoría pura del derecho, que en sus inicios con Kelsen y Austin dicen que el derecho no es conducta humana, sino que es norma, fundamentalmente normatividades, normas jurídicas. De ahí que hay distintas consecuencias prácticas en estas distintas maneras de conceptualizar el derecho, y por eso también son distintos los enfoques y ustedes tienen que estudiarlo desde la primera clase. Por ejemplo, para la teoría tridimensional, el derecho es un fenómeno único que posee tres dimensiones: una dimensión de hecho, los hechos, una dimensión valorativa o axiológica y una dimensión normativa. Y en cada dimensión da lugar a distintos estudios. De manera que ese concepto de tridimensional tienen que tener en cuenta para rendir, porque generalmente preguntamos qué sostiene la teoría egológica sobre el derecho, qué sostiene la teoría pura sobre el derecho, qué sostiene la teoría tridimensional, cuáles son los postulados de la escuela económica del derecho. Y después ya vamos acotando al tercer punto de la unidad 1, que son todas las cuestiones relacionadas con el lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje es un medio de expresión y de comunicación del pensamiento. Y el derecho, de alguna manera, también utiliza el lenguaje para dar a conocer su directiva, el juez para dictar su sentencia, nosotros para entenderlos, y el lenguaje tiene una serie de presupuestos que son necesarios estudiarlos, que es necesario estudiarlos para poder después seguir analizando el fenómeno jurídico. Por eso
En el ingreso damos elementos de lógica. Todos ustedes habrán estudiado los elementos de lógica, algunos aspectos fundamentales del estudio de la lógica, para qué sirve la lógica, el análisis de las estructuras lógicas, y fundamentalmente porque alguna concepción del derecho dice que el derecho es argumentación jurídica. Tengo que argumentar, y no solamente argumentar, sino persuadir y convencer de que la palabra del derecho puede imponerse fundamentalmente por algo que nos caracteriza, que es el raciocinio. De ahí entonces que nosotros también tengamos que utilizar en el punto 4 las nociones generales sobre el conocimiento. Ahí preguntamos siempre cuáles son las características del saber juzgar, las características del saber crítico, y sobre todo cómo se diferencia la filosofía de la ciencia. Pedimos a veces definiciones de filosofía, definiciones de ciencia, qué se necesita para que pueda hablarse de una actividad científica, y ahí sí ya vamos a las disciplinas que estudian el fenómeno jurídico. Hay, según los autores que ustedes estudian, hay 3 o 4 disciplinas jurídicas, específicamente jurídicas, y hacemos hincapié en la teoría general del derecho. ¿Por qué? Porque la teoría general del derecho es aquella parte de la teoría general del derecho, que es aquella parte de la filosofía del derecho, que se ocupa de estudiar a los conceptos jurídicos fundamentales. Estos que ustedes van a estudiar, el concepto de norma, el concepto de derecho, el concepto de sanción, coacción, coercibilidad, acto, hecho jurídico, sus diferencias, relaciones jurídicas, deberes, obligaciones, todos los que de alguna manera están mencionados en la unidad 4 del programa. Es decir, que el último punto de la unidad 1 tienen que correlacionar con el primer punto o con el título de la unidad 4. La unidad 4 se refiere en su título a los conceptos jurídicos fundamentales. Los conceptos jurídicos fundamentales son estudiados por la teoría general del derecho. Pero además de ello preguntamos qué estudia la ciencia del derecho, qué estudia la filosofía del derecho, qué estudia la sociología del derecho, qué estudia la historia del derecho y qué estudia el derecho comparado. Quien tenga, el alumno que tenga nociones, estas nociones muy, pero muy generales, sin entrar en muchos detalles, ya está en condiciones de aprobar esta unidad. Después pasamos a la normatividad jurídica. Pero para hablar de la normatividad jurídica tenemos que hablar primeramente de los presupuestos de la normatividad. La norma jurídica es una especie de norma general y la norma general es uno de los tantos sentidos de uso del lenguaje. El uso prescriptivo del lenguaje es el que está relacionado en cierta medida con la norma jurídica. Entonces, empezamos por el lenguaje, nos vamos después al uso prescriptivo del lenguaje, después al uso normativo y después al uso normativo jurídico. De manera que ustedes ven que hay una bajada de línea, por así decir, desde lo general a lo particular. Una vez que ya hemos desarrollado una teoría general de la normatividad, y en esto seguimos a un lógico finlandés que se llamó Georg Henrik von Wright, en un libro que también es muy famoso, Norma y Acción. Una vez que tenemos una teoría general de la normatividad y vemos cómo los distintos tipos normativos generales se aplican en el lenguaje jurídico, entonces, y en la norma jurídica, que hay distintos tipos de normas que son normas generales que también se aplican en el mundo del derecho, entonces ahí ya nos vamos a las teorías normativas, específicamente jurídicas. ¿Por qué? Porque se creía, y algunos todavía creen, que la norma jurídica tiene algo en particular que la hace jurídica. No es jurídica para algunos autores porque pertenece a un sistema jurídico, sino
jurídica porque posee ciertas características particulares. En esto se han empeñado muchos autores en debatir cuáles son las características fundamentales y distintivas de la norma jurídica. Y ahí empezamos con la teoría de Austin, allá por el año 1911 a 1934, después la teoría pura de Kelsen, después pasamos a la teoría ecológica de Carlos Cosio, después pasamos a teorías más modernas como la teoría de Alf Ross, después pasamos a la concepción analítica de Hart, después seguimos con otro gran profesor que fue Ronald Dworkin. Cada uno de estos profesores hizo un aporte a la teoría de la normatividad. Al punto, después pasamos a Robert Alexis, al punto que estos últimos autores han distinguido entre norma, principio y directriz. Cada uno tiene su característica y entonces el alumno tiene que distinguir también qué es una norma, qué es un principio y qué es una directriz jurídica. De manera que con eso ya tendríamos un panorama bastante definido como para seguir avanzando en ciertos conceptos normativos que ofrecen algunas dificultades. Por ejemplo, el alumno tiene que saber cuándo una norma es positiva, una norma jurídica es positiva, cuándo una norma está vigente, cuándo una norma es válida y cuándo una norma es eficaz. Y después todos los problemas implicados en estos conceptos normativos. Por ejemplo, siempre pregunto, ¿una norma puede ser válida y no estar vigente? ¿Una norma puede ser vigente y perder efectividad? ¿Una norma puede no ser positiva, siempre hablando de las normas jurídicas? Todas estas preguntas a veces las hago para que el alumno se luzca, para que convenza al tribunal de que se ha preocupado, de que ha leído y que realmente ha estudiado. Una cosa es saber cuáles son los conceptos normativos y otro, las dificultades que ofrecen la conjugación de todos estos conceptos normativos. Y después hay otro problema que es un problema, si se quiere, ontológico. La ontología es el estudio de la totalidad de los entes, entre ellos las normas, los entes reales y no reales. La normatividad pertenece al mundo de los objetos ideales, según algunos autores. Entonces, ver algunos problemas relacionados con la existencia de la norma, de una norma jurídica. ¿Cuándo puedo decir que una norma jurídica existe? Y aquí hay múltiples concepciones que ayudan a la praxis. Porque no se olviden que la teoría siempre es maestra de la práctica. No, cuando una norma existe, no es que una norma exista porque alguien ha tocado una norma, porque la ha visto, eso sería irrisorio, sería imposible de concebir, ¿no es cierto? Pero sí podemos dar ciertas características normativas que hacen a que uno diga con fundamento o con razonamiento que una norma existe realmente. ¿Cuándo existe? Algunos dicen que una norma existe cuando ha sido creada por el legislador. Pero muchas veces la norma ha sido creada por el legislador, pero no tiene una existencia real y efectiva, es decir, no rige efectivamente un tramo de la conducta humana. Por ejemplo, una norma que ha sido sancionada hoy y que la vigencia va a entrar, va a tener vigencia para después de un tiempo. ¿Existe o no existe la norma? Otros dicen que la norma empieza a existir cuando nosotros la conocemos, es decir, después que ha sido sancionada y promulgada. Una norma que no ha sido publicada no tiene visos de existencia. Entonces hay muchos autores. Otros dicen, más teniendo en cuenta el plano judicial, ¿no es cierto?, el plano de la praxis o de la práctica tribunalicia, que una norma existe cuando ha sido notificada. Por ejemplo, una sentencia judicial, un fallo judicial, empieza a existir o a tener existencia para aquel que es parte en un juicio una vez que
se le notificó efectivamente el acto. Y ahí difieren. Hay muchos autores que tienen diferencias de criterio. Y con esto, con estos pequeños detalles, digamos, podemos dar por culminada la unidad 2. Aquel alumno que pueda sortear con éxito estas preguntas, o por lo menos tener alguna noción teórica, está en condiciones de aprobar la unidad 2. El capítulo tercero está relacionado con el sistema normativo, es decir, con el derecho objetivo, con el conjunto de normas jurídicas. ¿Cuáles son las características del derecho objetivo, de los sistemas jurídicos? Por ejemplo, el derecho argentino, del derecho inglés, del derecho francés. ¿Cuándo puedo decir que existe un sistema normativo? ¿Cuáles son los puntos fundamentales en que hay que hacer hincapié para decir que un sistema de normas constituye un sistema jurídico? Tiene que ser compuesto exclusivamente por normas, por enunciados que no son normas, y acá ya hago una distinción importante, ¿no es cierto? ¿Para qué sirven las definiciones dentro de los sistemas normativos? Todo eso se pregunta. ¿Cuándo un sistema normativo está institucionalizado? ¿Qué función cumplen en los sistemas normativos los órganos, es decir, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, que son los órganos que crean, que aplican y que de alguna manera interpretan normas jurídicas y o ejecutan las órdenes o las medidas que las normas conllevan. Y después tenemos que distinguir las normas derivadas en un ordenamiento jurídico, es decir, aquellas que se derivan de una norma madre, que puede ser la Constitución, de aquellas normas jurídicas no derivadas. ¿Y cómo se explica que un sistema jurídico se distinga de otro sistema normativo? Hay varias teorías. Es decir, ¿por qué yo distingo el sistema normativo brasilero del sistema normativo uruguayo, el sistema normativo argentino? ¿Forman todos parte de un mismo sistema internacional o hay que hacer alguna distinción entre los sistemas jurídicos nacionales y el sistema jurídico internacional? El sistema jurídico internacional ofrece ciertas características que nosotros preguntamos. ¿Cuáles son esas características? Los sistemas jurídicos, el sistema jurídico internacional, si constituye un solo sistema que engloba a los sistemas jurídicos nacionales o tiene características diferentes de los sistemas jurídicos nacionales. Y aquí sí tienen que hacer referencia a las teorías monistas y las teorías dualistas. ¿Cuáles son los fundamentos para sostener una y otra concepción? Que no es un problema exclusivamente teórico, sino que es un problema que inclusive a partir de en estos momentos se está dando, ¿cierto? De qué manera los organismos internacionales pueden contribuir, o el sistema jurídico internacional, a afirmar cierto estado de paz. Esto tienen que relacionarlo con algunos puntos específicos de la unidad 8, donde hablamos sociedad, cultura y derecho, y de las implicancias que tienen los distintos principios jurídicos o principios democráticos en un contexto internacional. Hablamos de la teoría general de la fuente del derecho, y esto sí siempre pregunto la fuente del derecho, preguntamos, mejor dicho, cuáles son las fuentes más comunes del derecho, y acá necesariamente el estudiante tiene que hacer referencia a la ley, a la costumbre, a la jurisprudencia y a la doctrina, a lo menos, y dar un concepto de cada una de estas fuentes del derecho. Por eso el programa, si ustedes leen, dice teoría general de la fuente del derecho, pero después en el punto 5 les habla de la fuente del derecho en particular, y ahí les describe la ley, la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia. Y probablemente siempre nos detenemos en preguntar al estudiante en los exámenes libres cuáles son los pasos para la formación de la ley jurídica. Que palabras más, palabras menos, todos los autores coinciden en que son básicamente 4, 5 o 6. Hay muy pequeñas variantes entre los autores, pero todos coinciden que son iniciativa, discusión, sanción, publicación, promulgación
aprobación. Y con esto ya es suficiente. Muy raras veces pedimos el trámite que estatuye nuestra Constitución nacional para la sanción de las normas, pero con esto me parece que ya es suficiente para dar aprobada la unidad 3. En la unidad 4 hablamos de los conceptos jurídicos fundamentales, preguntamos cuál es la disciplina jurídica que estudia estos conceptos, cuáles son las funciones de la teoría general del derecho, y sobre todo cuando hablamos de que la teoría general del derecho estudia los conceptos jurídicos fundamentales, le pedimos al estudiante que nos diga, de una idea de cuáles son los principales conceptos jurídicos fundamentales. Empezando por el concepto de derecho, ¿no es cierto? Porque el marco teórico que fundamenta ese concepto de derecho le va a ayudar en toda la carrera. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que aquel que piense que el derecho es derecho positivo y se condensa en la norma jurídica y no tiene connotaciones más allá de la norma positiva, entonces eso lo condiciona en su positividad en el ejercicio práctico del derecho. En cambio, aquel que piensa que el derecho está compuesto también por normas morales tiene una visión más amplia y seguramente va a buscar las fuentes del derecho también en las normas morales y también en las normas éticas. Por eso digo siempre que la teoría no es tan teoría, tiene un correlato en la praxis y el marco normativo condiciona muchas veces las actividades del abogado, del juez y hasta del legislador. Hablamos de cuáles son los derechos subjetivos públicos y los derechos subjetivos privados con una breve referencia a las teorías que permiten distinguir entre distintos tipos de derechos subjetivos. Hablamos de la relación jurídica, cuáles son los términos que componen toda relación jurídica. Generalmente hablamos de derecho subjetivo y deber jurídico, pero también hacemos hincapié en la prestación. ¿Qué es la prestación? Es el cumplimiento de la acción que hace al objeto de la obligación. Por ejemplo, si la obligación es de dar una determinada suma de dinero, cumplo la obligación dando la suma de dinero. Prestaciones de hacer, de no hacer, de dar. Y en esto también somos bastante puntillosos en la pregunta, ¿no es cierto? Porque esto es lo que va a abrir las puertas después para algunos aspectos del derecho privado y sobre todo el derecho de las obligaciones. Después hablamos del sujeto y el objeto, la relación que existe entre sujeto y objeto del derecho y los distintos puntos de vista, sobre todo haciendo hincapié en la teoría pura y en la teoría egológica del derecho. Después hablamos o preguntamos sobre la noción de persona y tratamos de que el alumno comprenda que no es lo mismo el hombre que la persona. El hombre es una entidad biológica, psicológica, y la persona jurídica es una creación del derecho. Y cuáles son las distintas teorías que explican el problema de la personalidad y sobre todo la personalidad o las teorías que explican la entidad colectiva de algunas personas. Es decir, ¿por qué cuando las personas se reúnen o los hombres se reúnen en torno a un concepto de personalidad, se forma una persona distinta que es independiente de la persona individual, esta persona colectiva, que es independiente de la persona individual, tanto en sus derechos como en sus obligaciones. Les pongo un ejemplo, la personalidad pública del Estado, la personalidad pública de las municipalidades, de las provincias, o si se quiere de una empresa, o si se quiere de un club. Entonces, ahí hacemos hincapié en las teorías que explican la naturaleza jurídica de los entes colectivos. Y distinguimos entre las personas de derecho público y las personas de derecho privado. Finalmente, en los dos últimos puntos, hablan sobre distintos conceptos jurídicos fundamentales, empezando por el acto jurídico, el acto antijurídico, el concepto de responsabilidad, siguiendo un poco la concepción de Kelsen, el concepto de competencia, el concepto de capacidad, para terminar con los conceptos de sanción, coacción y coercibilidad, que eso sí el alumno tiene que saber bien. Cuáles son los elementos de toda sanción jurídica y de qué relación existe entre
concepto de sanción y el concepto de coercibilidad. Eso sí lo tienen que saber bien, porque quien no sepa esto no está en condiciones de aprobar, por lo menos según nuestro criterio en nuestra cátedra. Para nosotros el concepto de coercibilidad es lo que marca la distinción del derecho. Es el elemento distintivo del derecho. ¿Por qué? Porque cualquier derecho que examinemos, de cualquier índole, ¿no es cierto? Inclusive el derecho internacional, se maneja con la coacción como elemento disuasivo o como elemento determinante para la movilización de una conducta. La coacción es el uso de la fuerza. La coacción se emplea cuando la coercibilidad del aspecto anterior, el aspecto, por así decir, preventivo, o el aspecto más bien, no quiero decir amenaza, porque estoy haciendo referencia a una teoría específica del derecho respaldado por amenaza, pero es la advertencia que el derecho hace a los particulares para que se comporten de una determinada manera. Y Nino pone un buen ejemplo. Es como si el padre le dijese al hijo: mira, si te portás mal te voy a castigar. Si te portás mal, es un poco así actúa el derecho. Psicológicamente también actúa así. Nos está diciendo que si no nos comportamos de acuerdo con las normas jurídicas, de alguna manera va a haber alguna reprimenda, alguna sanción, algún castigo que nos va a hacer reflexionar sobre la conveniencia que tenemos de adoptar las normas jurídicas como normas de conducta. De manera que esos aspectos de sanción, coacción y coercibilidad son aspectos fundamentales y trascendentes. Después volvemos en el capítulo 5 al lenguaje, porque en función del lenguaje asimilamos, o por lo menos hacemos hincapié en uno de los aspectos del lenguaje, que es la semántica, que estudia los problemas del significado en relación con la interpretación jurídica, que también busca interpretar o comprender el real significado de un signo o de un símbolo. Entonces volvemos a los problemas del lenguaje en la unidad 5 y hacemos la relación necesaria, hacemos hincapié en la relación necesaria que existe entre la interpretación jurídica y el lenguaje, para finalmente hablar de algunos aspectos específicos de la interpretación jurídica en la aplicación del derecho. La interpretación es previa a la aplicación. Toda norma debe ser interpretada según una vieja máxima o adagio para ser aplicada. Entonces hablamos de las distintas teorías de la interpretación, qué es lo que el jurista realmente interpreta. Se interpreta conducta, se interpreta hechos, se interpreta normas, y cuáles son las distintas concepciones en torno a las teorías de la interpretación jurídica, para pasar a 3 o 4 puntos específicos de la interpretación, que son la integración, cuando una norma está integrada, cuando se sistematiza una norma o cuando forma parte de un sistema jurídico, cuál es el procedimiento que se hace para realizar una construcción jurídica y cuál es el significado de la subsunción jurídica. Después examinamos otro problema que se da bastante en el mundo del derecho, porque el derecho no puede prever todos los casos posibles, entonces es probable que algunos casos no encuentren una respuesta normativa. Es el problema de las lagunas del derecho y las distintas teorías que explican o intentan explicar o dar solución al problema de las lagunas, pasando por la teoría de Kelsen, la teoría de Cosio, la teoría del Churrón y Buliguín, y sobre todo esta teoría que prácticamente dice que en el derecho hay lagunas, pero que el mismo ordenamiento jurídico ofrece los medios para solucionar el problema relacionado con las lagunas. Y ahí siempre preguntamos cuáles son esos principios, esos medios. Generalmente son máximas o adagios interpretativos, donde no hay legislación, puede haber conducta, es decir,
cesando las razones de la ley, cesan las disposiciones o argumentos que que aplican normas con mayor razón todavía, o por la aplicación del principio denominado de clausura, de que todo lo que no está prohibido está permitido, que puede tener varios matices según cada teoría. Pero siempre, siempre hacemos hincapié o preguntamos sobre el problema de las lagunas y qué relación tiene la laguna con las lagunas del derecho con los casos difíciles que hablaba Judd Working en sus últimos libros, ¿no es cierto? Para finalizar o rematar con una teoría de la argumentación jurídica que antes era una unidad independiente y que ahora se resume en un solo punto. El último punto de la unidad quinta se refiere a la teoría de la argumentación jurídica. La unidad sexta se refiere a la valoración del derecho, es decir, a los problemas relacionados con la moral y la justicia. Empezamos hablando de la ética como una disciplina filosófica que se ocupa del obrar humano, pero no de cualquier obrar humano, sino del obrar correcto. Y acá tenemos dos ámbitos de regulación ética de la conducta, moral y derecho. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre la moral y el derecho? Según las distintas, desde la antigüedad hasta este tiempo y según las distintas concepciones y teorías. ¿Qué son que estudia la metaética, que estudia la ética normativa, que estudia la ética sociológica, y cuáles son los valores jurídicos fundamentales, cuál es el valor central o fundamental del derecho? Quien no sepa esto no puede, obviamente, aprobar el derecho, porque en introducción al derecho, porque la respuesta es única. El principal valor jurídico o aquel valor que persigue todo derecho es la realización de la justicia. Hay algunos que hablan de la libertad, otros hablan de la igualdad. El principal valor jurídico, aquel valor que percibe el derecho, es la justicia. Entonces, quien no sepa esto, generalmente no aprueba. Muy difícil. Si nosotros preguntamos cuál es el principal valor jurídico, qué valor el que tiene el derecho, nos digan otra cosa que no sea la justicia, y bueno, es probable que esa respuesta sea fundamentalmente errática y que sea decisiva para dar por terminado un examen sobre introducción al derecho. Entonces, hablamos del concepto y la idea de justicia, que encierra la idea de la justicia, y también a las distintas concepciones teóricas sobre la justicia, desde Aristóteles, Platón, Santo Tomás de Aquino, Stammler, Nozick, Finis, Rawls, sobre todo Rawls, ¿no es cierto?, que está muy bien desarrollado en el libro de Carlos Santiago Nino, Introducción al análisis del derecho. Entonces, todas estas teorías son objeto de examen, pero en sus lineamientos muy generales, no pedimos detalles, pero sí es necesario que el alumno sepa distinguir y sepa centralizar, conceptualizar cada una de estas concepciones. Con esto ya es suficiente como para dar por aprobado la unidad sexta del programa. En la unidad séptima hablamos de los derechos fundamentales, sobre todo de los derechos humanos. ¿Cuáles son los principios fundamentales que inspiran a toda la ideología de los derechos humanos? Y hacemos hincapié en dos principios que hoy por hoy tienen un valor o una referencia casi ineludible, que es el principio de la dignidad e inviolabilidad de la persona humana, la autodeterminación o autonomía de la persona humana, y a qué se refiere cada uno de estos principios, ¿no es cierto? La igualdad y la no discriminación, y después preguntamos cuáles son los derechos humanos de acuerdo a su cronología o a su origen histórico, los derechos humanos de primera, de segunda, de tercera generación, que son estas nociones nada más que un repaso de lo que el alumno aprende en el examen nivelatorio.
simplemente para actualizar, porque hay 3 o 4 materias en las que el alumno va a estudiar los derechos humanos. Esta introducción es una de ellas. Y después hay un seminario de derechos humanos que es obligatorio y que van a tener ya al finalizar la carrera. Entonces, hacemos mención a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también a los derechos de las minorías o de los grupos vulnerables que está siendo continuamente estudiado y revalorizado y nuevamente puesto en análisis crítico. De manera que con esto también el alumno está en condiciones de sortear con éxito la unidad 7 del programa. Y acá viene después, finalmente, una unidad que pretende ser la síntesis de todo lo que hemos dicho y la correlación entre todos los conceptos que habíamos estudiado, que es la relación que existe entre la sociedad, el derecho y la cultura. Es quizás para mí la unidad de más fácil lectura y que inexplicablemente el alumno no lee, es decir, no sé si viene cansado, ya está agotado de todos los otros aspectos y de todos los otros puntos de la unidad, pero generalmente los alumnos cuando en los exámenes libres, cuando les toca esta unidad que es tan rica, tan amplia, ¿no es cierto? Generalmente piden para retirarse de la mesa porque no la han leído, no han leído ni han estudiado. Y hay muchísima bibliografía, tanto en Nino como en Naftalión, como en el libro de Gardiol, como en los nuevos libros de Ray Baldi y Cabanilla, como en el libro de Raffo, libro de Russo. En fin, hay muchísimos autores de introducción al derecho que se ocupan de estos problemas de la sociedad, cultura y el derecho. Hay mucha bibliografía y sin embargo los alumnos no leen porque les parece amplia, porque no pueden focalizar, porque no pueden resumir, porque no pueden contextualizar, porque no pueden centrar el foco de atención en algún concepto que los recuerde. Y entonces es la unidad que generalmente trae dolores de cabeza para los profesores, sobre todo para su interrogación. Entonces, el derecho debe ser tomado como un objeto cultural. Acá hay una referencia a la teoría de los objetos, la relación entre la cultura y sus elementos, la evolución de la cultura y el ordenamiento jurídico como resultado de un proceso de vinculación social. Hablamos de la costumbre como fuente de todo derecho, hablamos de las referencias que existen al derecho real, hablamos de los tipos de regulación social, hablamos de los estados de naturaleza, de Locke, Rousseau, de Hobbes, en qué se diferencian esos estados de naturaleza que forman parte de lectura muy dinámica y muy interesante de la filosofía política. Hablamos de la sociedad y de los distintos tipos de regulación, de la diferencia que existe entre la sociedad y la comunidad, de los distintos tipos de autoridad, de la distinción entre la autoridad y la legitimidad y la autoridad y el autoritarismo, para después volver a las formas de regulación social, la economía, la ética, la moral, las características del derecho en relación con la moral, la diferenciación, la religión, la fe, la revelación y los principios sociales, empezando por los principios de justicia e igualdad, siguiendo por los principios económicos, después por los problemas de la distribución de la renta y de la propiedad, después los problemas de sanción y de castigo, las distintas formas de justificar el castigo en la sociedad, cuáles son los presupuestos de la libertad, hablamos de la responsabilidad social, de la asociación, de los derechos sociales a partir del constitucionalismo social, y después hacemos para finalmente hacer hincapié en algunos inconvenientes que puede ofrecer el conflicto entre bienes individuales y bienes colectivos, es decir, los derechos individuales con relación a la sociedad, ¿no es cierto?
Hoy por hoy, en muchas legislaciones de muchos estados, por cuestiones ideológicas y por cuestiones no tan ideológicas, se da preponderancia a la responsabilidad social y a los bienes sociales por encima de los derechos individuales. Esto es lo que en cierta medida distingue a los regímenes socialistas o individualistas o libertarios, ¿cierto? Y todavía divide políticamente a muchos países. Después hablamos de la seguridad y del bien común, y después la forma, finalmente la forma en que se resuelven los problemas y los conflictos. Y ahí entra a jugar alguna concepción crítica del Estado como lenguaje, el derecho como lenguaje del poder, como manifestación del lenguaje del Estado, y algunos conceptos que se dicen críticos, ¿no es cierto? Que plantean que el derecho, hoy por hoy, el derecho se ve influenciado por fenómenos sociales, políticos, culturales, materiales, económicos. Y con esto me parece que tenemos un panorama del contenido de nuestra asignatura, que si bien es un contenido amplio, que el alumno sepa resumir y sepa explicar con sus palabras, nosotros nos damos cuenta de si hay una conceptualización o no de la materia. Yo a través de los años que vengo tomando exámenes libres me doy cuenta desde el inicio si el alumno es memorista, si es conceptualista, si sabe relacionar, si tiene una formación, una formación humanista, si tiene una formación más bien técnica, si ha estudiado por apuntes, si ha estudiado por algún texto en particular. A los 2 minutos en que el alumno empieza a hablar, yo ya me doy cuenta de, por decir mal y pronto, cómo viene la mano. De manera que ustedes tienen que tener la tranquilidad de que estamos para ayudarlos, de que esta es una materia difícil, pero es una materia a la que hay que prestarle atención porque es, insisto, la llave o la herramienta que les va a permitir a ustedes avanzar en los exámenes y en los cursos posteriores. De manera que con esto tenemos a través de una hora un pantallazo de lo que comprende la materia. La bibliografía es una bibliografía amplia. Nosotros tomamos o nos hemos puesto de acuerdo hace mucho tiempo los titulares de cátedra en recomendar 3 textos: el libro clásico de Astalión, el libro de Álvarez Gardiol y el libro de Carlos Santiago Nino. Y bueno, después cada profesor tendrá su texto. En la cátedra C emplea mucho el texto de un profesor extraordinario de la facultad, doctor Meave. Hay algunos alumnos que estudian por mi libro, que es una guía. En fin, creo que con esto tenemos un panorama y a partir de ahora estoy dispuesto a responder, si puedo, algunas inquietudes e interrogantes de ustedes. Así que si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta, no hace más que habilitar su micrófono y puede preguntar libremente. Si más o menos puedo guiarlos, lo hago, y si no, buscaremos la respuesta en forma conjunta. ¿Les escucho? Doctor, una Sí. preguntita. Buenas tardes. Yo estoy rindiendo en realidad filosofía en su cátedra. Quería saber si la modalidad va a ser virtual o va a ser presencial. Entiendo que no siempre son muchos alumnos en la mesa. En filosofía yo no soy el titular. No, El titular de mi cátedra es el profesor López Pereira, que ha sí, hecho una modificación ha hecho una modificación del programa. Eran 8 unidades y se redujo a 6 unidades. Generalmente con el libro de Carlos Santiago Nino andan bien, pero el profesor López Pereira tiene también
sus textos. Y es recomendable, él es un especialista en argumentación jurídica. Específicamente está haciendo cursos internacionales de argumentación jurídica, y yo no integro la mesa examinadora, porque como me tengo que trasladar desde Santo Tomé para integrar la mesa, y como la mesa puede ser integrada con otras dos excelentes profesoras, que son la doctora Salazar y la doctora Guerreri, generalmente yo no integro la mesa. De manera que lo que yo les recomiendo es que trate de escuchar la mesa y buscar apoyatura académica en cualquiera de los 3 cursos que da la cátedra del doctor López Pereira, que integro, pero que, insisto, no es que no tenga armonía ni no participe de los postulados que sostiene el profesor, sino que simplemente por una cuestión de distancia no doy los cursos en sintonía con el profesor López Pereira. Es decir, ellos desarrollan los cursos los días lunes, y si no va un profesor, continúa otro profesor. En cambio, yo sí tengo que retomar un curso del profesor López Pereira, como son tan amplia la gama de conceptos que maneja y tan amplia su perspectiva, que muchas veces no sé cuál es el cariz o el aspecto teórico en el que tengo que hacer hincapié. Simplemente esa es la única diferencia. Después, una excelente relación. De hecho, él es profesor adjunto de Introducción al Derecho. Y bueno, ese es el inconveniente práctico, logístico que tenemos. Entonces, en la mesa de filosofía del derecho, yo siempre recomiendo a los alumnos que asistan a las mesas examinadoras. Son pocos los postulantes y generalmente es una materia que yo recomiendo el cursado. Es una materia que sirve para aplicar. Y la filosofía del derecho es una reflexión sobre todo el ordenamiento jurídico. Y siempre lo sostengo públicamente, que es una materia que tiene que estar al final de la carrera, no en el 5º año, al final. ¿Por qué? Cuando uno ve cómo se componen las normas de un ordenamiento jurídico, las distintas ramas del derecho, después entra críticamente a ver todo ese conjunto normativo, a ver qué nos da como resultado, qué vinculaciones tiene con la ideología, qué vinculaciones tiene con la política, cómo examinamos críticamente las instituciones, en tal país qué postura adoptó sobre, por ejemplo, el problema de la eutanasia, por ejemplo, el problema del aborto, cómo se trata en nuestro país. La filosofía del derecho es una reflexión sobre toda la ciencia o los presupuestos de la ciencia del derecho, ¿me entienden? Entonces, tiene que estar al final. Y me parece que es una hermosa materia para cursar. Sí, no, estoy al final, doctor, de la carrera, pero como el libro principal es Nino, en el programa del doctor López Pereira, y también me apoyé en su libro porque me esclarece bastante. Yo creo que es el principal libro referente bibliográfico. Hay 2 referentes que debe tener en cuenta. Uno es el libro de Raidan, Teoría General del Derecho, y el otro es el libro de, ahora no me acuerdo el autor, pero, no, el libro de Ross no, a ver, ya me va a salir, que es donde se estudia generalmente la unidad 2 del programa, que es una unidad excesivamente larga y que es Campbell, la justicia. Sí, los problemas de la justicia. John Campbell, sí. Exacto, el libro de Campbell. Exacto, ese libro. Sí. Entonces, usted me sugiere entonces observar la mesa primero. Y yo le sugiero observar la mesa, y si quiere probar, rendir libre, puede probar. Bueno. No va a probar. A lo sumo, Tomo la sugerencia. Sí, sí, muchísimas gracias. puede llegar a salir mal, pero no sale mal, puede salir bien. Y es mejor que salga bien. Muchas gracias, doctor. Como ve, usted ya está conociendo la bibliografía. Así que le doy los mejores augurios. Método deductivo. Muchas gracias.
soy partidario de que los alumnos rindan libres materias, pero filosofía, al que le gusta examinar los postulados sobre de la ciencia del derecho, le recomiendo que curse. Excelentes, hay excelentes profesores en nuestra facultad, el doctor Dardo Esquivel, la doctora Albur, en fin, todos los profesores que integran la cátedra A de filosofía del derecho, el mismo doctor López Pereira, que son cursos maravillosos, donde el alumno puede sacar jugo realmente de esa experiencia. Pero bueno. Voy a tomar su sugerencia, doctor. Muchísimas gracias. Le deseo suerte. Gracias. Bien. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? ¿Algún punto que no haya quedado claro? ¿Algún aspecto del programa que quiera hacer hincapié o que tenga alguna duda? Miren, si no tienen dudas, es difícil que puedan preguntar. Todo el sistema cartesiano hace hincapié, tiene como referente a la duda metódica. Es decir, doctor, disculpe. El tema de duda es muy difícil. Doctor, hay una alumna en el chat pregunta si ella estudia de memoria, que ella estudia de memoria y si se traba a la hora de hablar, si le puede explicar con sus palabras. Claro, bueno, pero ese es un problema de actitud. Yo no puedo decir, yo no recomiendo ningún método de estudio. Cada estudiante tiene su método de estudio, usa las técnicas propias, la que aprendió en la secundaria, para el caso de primer año, ¿no es cierto? La técnica del subrayado, la técnica de la repetición. Lo que da la memoria, la repetición constante de lo que dice un libro, es la seguridad. Y a veces puede ser que una sola palabra le haga salir del hilo conductor en el que están y se pierdan y ya directamente se traben. Entonces, lo fundamental para ejercitar la memoria es primero entender. Y para entender hay que leer, leer, leer. Generalmente en la profesión también se hace así. Cuantas más veces lean, más se van a acordar. ¿Cierto? Como cuando uno estudia idiomas, va aprendiendo por la repetición de palabras. Me olvidé qué significa tal cosa, entonces ahí vuelvo nuevamente al diccionario, veo cuál es el significado y trato de ir reteniendo. Pero el que estudia de memoria, yo me doy cuenta enseguida cuando estudian de memoria, porque repiten, 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 y yo me doy cuenta que no conceptualizan. Entonces lo fundamental es conceptualizar. Yo mismo, cuando era estudiante, me pasaba horas tratando de memorizar y quería decir con la palabra exacta. Y insisto que lo que le da a la memoria es seguridad y precisión, pero le quita conceptualización. Entonces yo lo que pretendo, o por lo menos lo que les recomiendo, es que primero conceptualicen, traten de entenderlo con sus palabras. ¿De qué manera? Porque cuando el alumno me dice, yo lo entendí así, profesor, discúlpeme, y bueno, todos tenemos errores de percepción, todos tenemos fallas de entendimiento, yo las tuve, los alumnos lo tienen. Entonces, de ahí es que uno tiene una condescendencia especial o tiene una consideración especial sobre aquellos alumnos que entienden de manera distinta. A lo mejor entienden erróneamente, pero hicieron el trabajo de comprender y valorar. Entonces, antes de la memorización está la comprensión. Antes de la memorización. Y la memorización yo recomiendo para empezar bien un examen. El primer punto, por ejemplo, no digo todo de memoria, porque generalmente el profesor hasta sabe de por qué libro, qué texto, qué parte del texto han memorizado. Y muchas veces en el ejercicio de la memoria captan mal o por lo menos no memorizan lo fundamental del punto y se van perdiendo. Y después, ante una sola pregunta que les saque del recurso de la memoria, entonces ahí empiezan los problemas. En el examen y a veces generalmente el alumno pide para retirarse de la mesa. No hay problema, pero es una lástima porque primero hay que comprender y entender, después memorizar.
alguna otra inquietud, otro inconveniente, otro conflicto, otra duda. Mi nombre es Ceci Boadilla, le consulto, no entendí a la hora de rendir, no entiendo a ver si me puedes leer, Nahuel, qué dice la compañera, la alumna. Ella está consultando sobre lo de el sistema cuando saca una bolilla y tiene que rendir, y sería, vio el sistema del bolillero que saca una y tiene que explicarle la otra, pero ella lo que no está entendiendo es eso, digamos, que primero sería que rinde una y después debería rendir la otra. Sí, el examen es, a ver, es lo que yo lo que yo refiero es a la reglamentación de cursos, que son todos los exámenes libres igual. El alumno tiene que sacar 2 unidades, ¿cierto? Que el bolillero, en este caso un bolillero virtual, de las 8 unidades que se cargan en el bolillero, sea real o virtual, se sacan 2 bolillas. Sobre una, ella tiene que hablar, empieza a hablar y tiene derecho a hablar durante 10 minutos. A partir de ahí la mesa está autorizada o bien para continuar examinando sobre la unidad que eligió para hablar, o bien para pasarla de unidad y examinar sobre la otra unidad que le tocó en el sorteo. Eso depende del criterio de la mesa examinadora y del profesor que toma examen. Muchas veces, por ejemplo, si un alumno demuestra que tiene conocimiento sólido y relaciona todos los temas, cuando habla de la unidad que le tocó, una de las unidades que eligió para hablar, y nosotros ya directamente damos por aprobado el examen. Pero muchas otras veces, como ocurre frecuentemente, el alumno aparece dubitativo, da una buena respuesta, después manifiesta problemas de comprensión sobre otros puntos examinados, entonces resulta necesario volver a preguntarlo sobre la que ya hemos expuesto, lo que ha expuesto, o sobre los puntos específicos del programa. Es decir, por ejemplo, a ver, si saca como sorteo los conceptos jurídicos fundamentales y yo le pregunto cuál es la rama de la filosofía del derecho que estudia a los conceptos jurídicos fundamentales, la respuesta es una y nada más que una. Si me dice teoría general, perfecto. A ella le pregunto cuáles son las funciones de la teoría general. Pero si me dice, por ejemplo, que la rama de la filosofía del derecho que estudia los conceptos jurídicos fundamentales es la historia del derecho, evidentemente ahí hay un problema de comprensión. Es una mala respuesta que puede dar lugar a algunas aclaraciones, ¿no es cierto? Para ver si es que realmente hay equivocación, dónde está la equivocación, cuál es la falla de la comprensión. ¿Se entiende? Entonces, 2 unidades, sobre una elige para hablar, tiene que hablar sobre el primer punto de manera fluida, y después la mesa, tribunal, elige para examinar o preguntar sobre los mismos puntos de la unidad que desarrolla la alumna o sobre la otra unidad. A veces es muy difícil, ¿no es cierto? Es muy difícil, pero muchas veces podemos salir de las 2 unidades y preguntar cosas muy, pero muy generales. A veces para ayudar y a veces para que se convenza al alumno de que no puede aprobar la materia. Está faltando sustento en la respuesta. Así que... Ahí en el otra? chat ya compartí el material de Sí, la bibliografía para los que estaban interesados, así como el programa de la materia. sí. No sé si hay otra pregunta más. Bueno, si no hay ningún inconveniente, trataremos de contestar. Y si no, vamos a desear suerte a los alumnos que van a rendir ahora en la mesa de febrero, y si no, si llegan por esos problemas, yo nunca dudo que el alumno estudie, jamás dudo. Los estudiantes, el presupuesto, el estudiante es estudiante. Ahora, hay que demostrarlo. Entonces,
Si no puede demostrarlo solventemente en una mesa, entonces no se desanime y trate de rendir de la misma manera en la mesa siguiente. Si existe algún otro inconveniente, que no se desanime y que siga insistiendo. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Si se han fijado el objetivo de estudiar esta carrera y recibirse, pues adelante, avanti, como dicen. Así que nuevamente yo agradezco el espacio que me ha dado tu agrupación, Nahuel, para poder tener un nuevo contacto con estudiantes. Yo también he sido estudiante y de alguna manera sigo estudiando. Hay una pequeña diferencia. Después que uno se recibe, ya tiene que dejar de ser estudiante porque tiene ciertos presupuestos. El oficio de estudiante es un oficio que se aprende durante la carrera. Después ya hay que tratar de ser un estudioso, es decir, estudiar dentro del ámbito que uno elige, dentro del amplio campo del derecho, hay que estudiar lo que uno quiere, ¿cierto? Del amplio, amplísimo campo del derecho, y buscar la especialización. Así que por eso está el posgrado, el grado, el posgrado, el pregrado, el grado y el posgrado, y ahora nuevos posgrados que se abren a la oferta. Así que bueno, los saludo Muchas a todos. gracias, doctor, por aceptar la invitación. Y siempre estoy dispuesto para cualquier inquietud que tengan. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Y a los que están, les invitamos para mañana, va a haber una tutoría sobre oratoria y nos estaremos viendo pronto. Y ya saben, para cualquier duda o consulta, sigan nuestras redes sociales. Hub Derecho UNE. Hasta luego.